Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad veremos un tema muy interesante, que son los grupos de cálculo en Power BI, también conocidos en inglés como Calculation Groups. Esta es una funcionalidad de DAX que ya existía desde finales de 2019, pero recién en octubre de 2023 es cuando podemos utilizarlo directamente desde Power BI Desktop. Antes teníamos que utilizar un software llamado Tabular Editor, independiente desde la cual podíamos crear y administrar nuestros grupos de cálculo. En términos simples, un grupo de cálculo me permite definir variantes de una medida y almacenarlo como si fuera una tabla en nuestro modelo. Esto nos ayuda a reducir drásticamente el número de medidas de nuestro reporte y también, debido a la naturaleza de tabla que ahora tienen estas variantes, nos permite definir nuevas técnicas de reporting en Power BI que vamos a aprender. Habiendo dicho eso, amigos, quiero que sepan que aunque los grupos de cálculo son fáciles de utilizar, sí hay varios detalles que tú tienes que tomar en cuenta para no tener un resultado inesperado al momento de aplicar esta funcionalidad. Entonces, en este video básicamente veremos una definición y una aplicación básica de los grupos de cálculo. Vamos a crear y hacer algunos ejemplitos. Después veremos una variante de los grupos de cálculo, que es cuando no utilizamos Calculate. Y en base a ese conocimiento vamos a hacer algunas aplicaciones interesantes. Después vamos a aprender a generar excepciones de los grupos de cálculo. Para eso hay que utilizar una función especial que se llama isSelectedMeasure, que vamos a ver. Después vamos a aprender a incorporar varios grupos de cálculo en un reporte y entender que hay un orden de ejecución. Y finalmente voy a señalar algunas sugerencias y errores comunes que solemos cometer al momento de utilizar estos grupos de cálculo y cómo solucionarlos. Eso es lo que vamos a ver, amigos. Recuerden, tienen el material para descargar y tienen los minutos de cada capítulo en la descripción de ese video. Sin más que agregar, empecemos. Entonces, amigos, vamos a partir de este ejemplo súper básico. Tengo esta matriz por categoría y está filtrando el mes de noviembre. Tengo el monto de ventas y tengo tres variantes del monto de ventas. Tengo el monto de ventas del año anterior, tengo la variación del monto versus el año anterior y tengo la variación porcentual versus el año anterior. Puedo agregar más variantes, ¿no? Pero con esto es suficiente. Las fórmulas hacen referencia a la medida monto de ventas. Cada una de estas variantes hace referencia a esa medida. Perfecto. Sirve en el reporte, lo puedo utilizar, pero hay ciertas desventajas, ¿sí o no? Si el usuario quisiera modificar esto y tener las mismas variantes, año anterior, variación, etcétera, pero para otro indicador, por ejemplo, para el número de clientes o el número de órdenes, lo que habría que hacer es crear individualmente cada una de esas variantes y eso potencialmente va a hacer que mi reporte tenga un montón de medidas creadas, ¿sí o no? Veamos un ejemplo. Hemos creado, en nuestro reporte que vimos, hemos creado todas estas fórmulas, estas cuatro fórmulas. Una medida original, monto de ventas y tres variantes. Utilizando funciones de inteligencia de tiempo, por ejemplo aquí. Si quiero hacer lo mismo con el número de clientes, puedo crear mi fórmula original, que es el distinct count de número de clientes, y crear sus tres variantes. Si se dan cuenta, estas variantes tienen exactamente la misma fórmula que en el caso del monto. Lo único que cambia es la medida, es una medida distinta. Entonces, si quiero hacer más variantes para otras medidas, tengo que seguir creando medidas. Por ejemplo, imagínense que tengo 8 medidas principales. Clientes, unidades, órdenes, etc. Y tengo 5 variantes por cada una. Tendría que crear un total de 40 medidas para capturar todo lo que quiero. Entonces, una solución que ahora tenemos es definir una variante genérica. Algo así. Una variante general de medida, le voy a llamar variante medida. Y en lugar de poner monto de ventas, poner una fórmula, puedo poner Selected Measure. Selected Measure es una función especial de los grupos de cálculo que vamos a construir, que me permite capturar una medida que yo le brinde. ¿Ya? Ahora vamos a lo interesante. En el caso del año anterior, yo puedo definir una variante genérica. En lugar de poner calculate del monto, calculate de las unidades, calculate del número de órdenes, yo puedo hacer lo siguiente, mira. Calculate Selected Measure. El calculate de la medida que yo tenga en mi reporte en ese momento. Si tengo otra medida, lo voy a capturar también. Eso es lo que hace Selected Measure. Lo mismo con la variación del año anterior. Es la misma fórmula que ven a la izquierda, ¿no? Lo único que cambia es, en lugar de poner una medida explícita, pongo la función Selected Measure para capturar esa medida.
exactamente lo mismo con la variación porcentual del año anterior. Entonces, esto que está a la derecha, amigos, es lo que se conoce como un grupo de cálculo. Lo vamos a construir de esta forma, amigos, pero es muy importante que lo entiendan como si fuera una tabla de nuestro modelo de Power BI. Esto que vamos a escribir es en realidad una tabla de nuestro reporte. Entonces hay que entender cuáles son los elementos de esta tabla. Primero, el nombre de la tabla que vamos a crear va a ser el nombre del grupo de cálculo que vamos a construir. Después tenemos que asignarle un nombre de columna a ese grupo de cálculo. Como el grupo de cálculo es una tabla, tiene una columna, ¿no? A esa columna hay que ponerle un nombre. Pueden ponerle cualquier nombre, yo lo voy a poner de nombre variante, pero eso ya depende de la situación de cada uno. Ahora viene la parte más interesante. Cada una de las filas de esta tabla que vamos a crear corresponde a cada una de las variantes que estoy definiendo ahí. Por ejemplo, la primera, que es la medida original, Selected Measure, es la primera fila. Lo estoy poniendo como si fuera la primera fila. La segunda es la segunda fila, la tercera es la tercera fila y la cuarta es la cuarta fila. Cada fila representa una variante específica. A cada una de las filas de esta tabla o de este grupo de cálculo se le conoce con el nombre de elemento de cálculo o calculation item. ¿Estamos? Ese es el nombre que tiene. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, amigos, es, en base a este conocimiento, vamos a construir el grupo de cálculo. Lo primero que hay que tener en cuenta, amigos, aquí, importantísimo, es que esta funcionalidad ya está disponible, pero está en fase preliminar. Es decir, hay que habilitarlo nada más. Nos vamos aquí donde dice archivo, en opciones y configuración, opciones, y en la parte que dice global, hay que poner donde dice características de versión preliminar, y aquí elegir habilitar la opción que dice creación de grupos de cálculo y explorador de modelos. Habilitan ese check si no lo tienen habilitado y le ponen aceptar. Ya tienen habilitada esa opción de crear grupos de cálculo. ¿Dónde está Julio? ¿Cómo creo grupos de cálculo? Eso está en la vista de modelo. Es la única vista en la cual nosotros podemos crear este objeto. Cuando yo le doy clic donde dice vista de modelo, me va a aparecer este panel que dice modelo. Y justamente en este panel van a ver que hay una opción que dice grupos de cálculo. Entre otras cosas que vamos a ver en su momento, pero ahora nos interesa el grupo de cálculo. Hay 0 grupos de cálculo. Vamos a crear uno. Le doy clic derecho aquí y voy a poner nuevo grupo de cálculo. Cuando yo le doy nuevo grupo de cálculo, se va a crear automáticamente, fíjense, el nombre de la tabla, la columna y un elemento de cálculo individual. Entonces vamos a nombrar cada uno que ya hemos aprendido. Primero el nombre del grupo de cálculo, que sería el nombre de la tabla. Le voy a poner de nombre variantes medidas. Yo le puedo poner cualquier nombre que entienda lo que signifique. Perfecto, tengo el nombre de la tabla. Ahora sigue el nombre de la columna. Le voy a poner variante. Mucha gente le pone el mismo nombre. A mí el nombre de la columna sería el mismo nombre de la tabla. Yo prefiero ponerle un nombre más chiquito para entender que una es columna y otra es tabla. Ahora sigue lo que viene dentro, que es cada una de las variantes. Elemento de cálculo. Ese elemento de cálculo le voy a poner de nombre medida seleccionada, que es el elemento original. La medida seleccionada. Es decir, dependiendo de la medida que yo tengo en mi reporte, Selected Measure lo va a capturar y lo va a retornar en mi matriz, en mi gráfico, etc. Ese es mi primer elemento de cálculo. ¿Qué otra variante habíamos definido? Le voy a poner clic derecho, nuevo elemento de cálculo para crear otro elemento de cálculo, es decir, otra fila de la tabla. Y esta le voy a poner de nombre variación, año anterior, ¿no? En lugar de poner una medida específica, voy a poner así bien. Calculate, de cualquier medida que tenga mi reporte, coma, y voy a poner same period as year. Quiero el año anterior de cualquier medida, una versión genérica. ¿Estamos, amigos? Después vamos a crear una más. Clic derecho, nuevo elemento de cálculo que va a ser la variación, ¿no? Variación versus año anterior. Es fácil. La variación es el valor actual menos el valor del año anterior. Measure, año anterior. Ahí está. En lugar de hacerlo a una medida específica, estoy poniendo Selected Measure para hacer una versión genérica. Como ven aquí. Ok, una vez que tenemos esto, amigos, vamos a demostrarles que esto es una tabla. Si yo me voy aquí a la vista de tabla, vamos a ver que justamente este grupo de cálculo, que vamos a buscar aquí, este grupo de cálculo, es una tabla, fíjense, que tiene esta columna que habíamos dicho, ¿no? Nombre de columna y cada fila representa un ítem de cálculo, una variante. Adicional se le agrega una columna que se llama ordinal, que representa el orden como se va a mostrar en el reporte. ¿Qué quiero mostrar primero en mi reporte? Entonces,
creo que es importante definir el orden aquí. ¿Cómo cambia el orden? Fácil. Vuelvo a la vista de modelo y aquí simplemente puedo elegir. Yo quiero que vaya primero la medida seleccionada. Entonces le doy clic derecho, mover y le pongo en la parte superior. Esto quiero que vaya primero. ¿Listo? Después quiero que vaya el año anterior y después quiero que vaya la variación del año anterior. Entonces hay un orden definido aquí, ¿no? Como hay un orden definido, van a ver que ahora sí la tabla va a tener aquí un ordinal que representa el orden en que se va a mostrar cada elemento. Ok. Entonces, una vez que hicimos esto, nos falta todavía una variante, pero vamos a probar cómo queda nuestro reporte. Entonces vamos a la vista de informe. Me voy aquí donde dice grupos de cálculo básico y vamos a agregar, ¿no? Habíamos puesto aquí la medida monto de ventas y yo quiero incorporarle aquí sus 3 variantes. Entonces es fácil. Agarro aquí en este botón y voy a agregar un campo en columna, ¿no? Pongo aquí variantes de medida y voy a poner esta información aquí. Entonces fíjense, mira, tengo cada una de las variantes para el monto de ventas. ¿Cuál es el chiste de esto? ¿Cuál es la ventaja? Es que básicamente yo puedo cambiar esta medida básica. En vez de monto de ventas, puedo cambiarlo por unidades vendidas. Y me va a mostrar las variantes para esta nueva medida. Estas es las unidades vendidas del año anterior y la variación de las unidades respecto al año anterior. Lo mismo con el número de órdenes, por ejemplo. Los mismos indicadores, las mismas variantes, pero ahora para otra medida, que es el número de órdenes. Eso es la ventaja del grupo de cálculo. No es necesario que yo cree explícitamente cada una de las variantes para cada medida. ¿Sí o no? Eso me va a ahorrar bastante la cantidad de medidas que tengo que crear. En lugar de 40 serían 12, ¿no? Las originales y sus variantes. Ok, entonces vamos a terminar de crear el último elemento de cálculo. Aquí, clic derecho, nuevo elemento de cálculo y aquí le voy a poner variación porcentual, ¿no? Ya, variación porcentual, año anterior. Entonces, aquí quiero señalar algo muy interesante, ¿sí? Porque he visto que en varios videos que explican los grupos de cálculo, lo hacen de una manera en la cual yo no lo recomiendo. Eso lo voy a detallar al final del video. Ahorita les voy a mostrar la manera en que yo recomiendo construir esta variación. Es decir, la manera clásica, poner toda la fórmula de frente. Ya voy a poner toda la fórmula. La variación del año anterior sería básicamente, primero la variación absoluta, ¿no? Selected measure menos el año anterior. Calculate, selected measure y same period as year, fecha. Perfecto. Esta variación la tengo que dividir. Voy a dividir esta variación por el valor del año anterior. Period as year, perdón, calculate, selected measure, same period as year, fecha. Y listo. Este es el valor de la variación del año anterior y va a funcionar. Lo que puedo hacer aquí es ponerle una variable para que se lea mejor. Puedo modificar esto y ponerle una variable. Lo voy a hacer al toque, no es difícil. Sería anterior, sería ese valor anterior. Le voy a copiar toda esta fórmula aquí, anterior. Listo. Y voy a poner otra que se llame var actual. Como quien repasa el tema de las variables, ¿no? Selected measure. Ahí está. Y voy a crear otra variable que va a ser el resultado, que va a ser igual a, simplemente vamos a reemplazar los valores que están aquí por las variables. Menos anterior, actual menos anterior, sobre anterior. Yo creo que sí se lee mejor. ¿Puedo hacer esto en un grupo de cálculo? ¿Puedo utilizar variables? Por supuesto, no hay ninguna restricción. Excelente. Ya tengo mis 4 variantes aquí en mi reporte. Si nos damos cuenta, excelente. Mira, estas son las variantes del número de órdenes. Voy a cambiarlo para el monto de ventas. Aquí hay que señalar algo muy interesante. Un elemento de cálculo, de un grupo de cálculo, hereda el formato de la medida de la cual proviene. Como aquí tengo el monto de ventas, todas estas variantes van a tener el formato de la medida original, es decir, el formato de número entero. Si pongo aquí, por ejemplo, margen, también todas las variantes van a tener el formato porcentaje. Esto no necesariamente es lo que yo quiero. Si me doy cuenta, si vuelvo al monto de ventas, la variación yo sé que debe ser en porcentaje. Es una variación porcentual. Entonces está en un formato incorrecto. Lo bueno es que cada uno de los elementos de cálculo me brinda la posibilidad de asignarle un formato personalizado. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Me voy aquí a la vista de modelo, hago clic en cualquiera de los elementos de cálculo, en este caso la variación porcentual, y aquí yo puedo habilitar la opción que dice cadena de formato dinámico. Aquí en cadena de formato dinámico yo puedo poner un formato específico. Les voy a dejar en los recursos de la sesión un listado de formatos que yo suelo utilizar. En este caso para el porcentaje es 0.0 porcentaje. Ese es el formato que yo le puedo brindar al grupo de cálculo.
Si yo hago esto, van a ver que específicamente para esa variante, ese elemento de cálculo, tengo este formato porcentual. Excelente, amigos. Si se dan cuenta, tengo todas las medidas almacenadas en un campo. Y eso puedo aplicarlo, esa idea lo puedo aplicar en cualquier parte de mi reporte. Por ejemplo, aquí yo tengo la posibilidad de filtrar la variante que yo quiera. Si yo quiero mostrar solo 3 variantes, puedo hacerlo aquí en mi reporte. De igual manera, como esto es un campo, amigos, yo lo puedo poner en mi reporte como un segmentador también. No hay ninguna restricción para eso. Yo puedo elegir aquí en mi reporte que el usuario elija la variante específica que quiere poner. Perfecto. Este es un uso básico de los grupos de cálculo en Power BI. Pero obviamente hay varias cosas que se pueden mejorar aquí y lo vamos a ver en los próximos capítulos. Entonces, amigos, partiendo del ejemplo anterior, vemos que esta solución sirve, pero aún tiene mucho por mejorar. En primer lugar, lo que podemos señalar es que, aunque el usuario puede elegir la variante específica, no puede elegir la medida principal a mostrarse en este reporte, ¿no? Lo que tendría que hacer es hacer clic aquí y cambiar aquí. En vez de monto, elegir el número de clientes, elegir el número de órdenes, pero obviamente eso no es factible en un reporte ya publicado. Si yo quisiera dar la posibilidad de que el usuario elija la medida básica específica, lo primero que hay que hacer es entender cómo se genera un grupo de cálculo, qué es lo que hace a nivel DAX. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, partiendo de esta matriz que teníamos en nuestro reporte, vamos a averiguar básicamente qué es lo que está sucediendo en esa celda de ahí. Julio, el contexto de filtro, etc. Bacán, excelente, eso se va a aplicar, pero eso viene después. Eso ahorita es secundario. Lo importante aquí hay que entender que en este reporte, digamos, hemos colocado la medida monto de ventas, ¿sí o no? Puede ser cualquier medida, en este caso monto de ventas, y está actuando un elemento de cálculo. Este elemento de cálculo, que se llama año anterior, que proviene del grupo de cálculo variantes medidas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hace este elemento de cálculo? Este elemento de cálculo va a reemplazar, esa fórmula va a reemplazar a la medida que tengo ahí. Pero, como estoy utilizando Selected Measure, va a considerar, donde dice Selected Measure, va a poner el nombre de la medida original que tengo ahí. Entonces, en realidad lo que va a retornar esa celda en amarillo es esta fórmula. Es una combinación, ¿no? Medida original con la fórmula del elemento de cálculo. Lo mismo aquí, por ejemplo. Al margen del tema del contexto de filtro, sabemos que aquí también es un monto de venta, imaginemos. Pero tenemos este elemento de cálculo que tiene esta fórmula. Igualito, esta fórmula de arriba es la que va a reemplazar al monto de ventas, pero donde dice Selected Measure, lo va a reemplazar por la medida original que tenía. Y este valor es el que realmente va a operar sobre la celda en amarillo. Obviamente después viene el tema del contexto de filtro que ya conocemos, ¿no? Mes, año, noviembre, categoría Computers. Pero eso viene después. Entonces, amigos, partiendo de esa idea, y si lo hemos entendido, ¿qué pasa si hacemos esto? Me voy a ir aquí al reporte, voy a irme a la vista de modelo y voy a insertar un nuevo grupo de cálculo, una nueva tabla. Clic derecho, nuevo grupo de cálculo. Y esta tabla le voy a llamar de nombre, grupo de cálculo. Le voy a poner nombre, le voy a poner filtro medidas, ¿ya? Filtro medidas. En el nombre de columna le voy a poner simplemente medida. No me complico la vida con los nombres. Y en el elemento de cálculo voy a hacer lo siguiente. A este elemento de cálculo le voy a llamar monto de ventas. Y en lugar de utilizar Selected Measure, voy a utilizar a la medida específica. Monto de ventas, voy a crear otro elemento de cálculo que se va a llamar número de órdenes. Julio, ¿qué es lo que estás haciendo? Ahorita lo vamos a explicar. Primero lo voy a construir. Número de órdenes. De ahí con el otro que sería número de clientes. Número de clientes. Unidades vendidas y margen. Ya vamos a hacer con ese ejemplo. Unidades vendidas y margen porcentual. Son mis 5 indicadores básicos en este caso. Margen porcentual. Ok. Tengo estos elementos. Obviamente el margen le voy a poner un formato dinámico, así como antes. Ahí está. Y me voy aquí a la vista de informe y voy a copiar esta matriz abajo para hacer un pequeño ejemplo. Aquí abajito. Y en vez de poner esta columna de este grupo de cálculo, voy a poner la columna del otro grupo de cálculo. Filtro medidas. Aquí. Y tengo estos valores, amigos. ¿Ya? Averiguemos ahora cómo se calculan estos elementos. Vamos a ver la diferencia. Entonces ahora tengo esta matriz.
y vamos a averiguar ahí. En esta celda seguimos con el monto de ventas, ¿ok? La medida monto de ventas que hemos puesto. Pero ahora tenemos este elemento de cálculo, que no tiene ningún selected measure. Este elemento de cálculo se llama número de clientes y tiene como fórmula la medida número de clientes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el elemento de cálculo, amigos? Va a reemplazar el monto por la medida número de clientes. ¿Ya? Como no es selected measure, no va a capturar la medida original. La medida original no le interesa en realidad. Va a reemplazarlo directamente con el valor de la fórmula del elemento de cálculo. Eso es algo muy importante, amigos. La única forma de capturar la medida original es utilizando selected measure. Pero en este caso, esta técnica me sirve. Porque fíjense lo que voy a hacer. Voy a volver al reporte, voy a borrar esto. ¿Ya? Y voy a agregar aquí este nuevo grupo de cálculo. Lo voy a poner aquí en el reporte como un filtro. ¿Ya? Ahí está, como un filtro. Entonces, cuando yo haga clic aquí, me va a mostrar la información de la matriz en base a esta medida específica. Recuerden, al margen de la medida que esté aquí, monto de ventas, lo va a reemplazar por el número de órdenes. Si decía aquí unidades vendidas, lo va a reemplazar por el número de órdenes también. Es irrelevante la medida. Es más, aquí en esta matriz, en lugar de poner monto de ventas, puedo poner esta medida genérica, que es lo más común. Un genérico que es un valor que es igual a 1, por ejemplo. O cualquier cosa. Es una medida genérica que lo puedo poner aquí. En este caso va a ser irrelevante porque lo que salga aquí va a depender de lo que yo ponga en este filtro de aquí. Número de clientes, número de órdenes. Y de esta manera el usuario tiene la posibilidad de elegir el indicador básico y también elegir la variante específica que quiere mostrar en su reporte. Esta es una característica muy común que utilizamos en algunos reportes donde el usuario tiene que manipular un indicador específico. También, esta técnica me va a permitir hacer lo siguiente, por ejemplo. Fíjense en esta matriz que tengo aquí. Es una matriz que tiene la información mensual y en filas tengo cada una de las 3 tiendas de mi modelo. Bacán. Si yo quiero mostrar la información de los indicadores por cada tienda, ¿lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer, ¿no? Yo me voy aquí y puedo agregar aquí en valores más medidas, ¿no? Monto de ventas, número de clientes, número de órdenes y unidades vendidas, por ejemplo. Esos 3. Aquí está, mira, estas 3 medidas. 4 medidas. Por cada tienda tengo estas 4 medidas. Pero ¿qué pasa si a mí me piden al revés? Por cada medida, mostrar cada uno de los valores de cada tienda. Eso antes no lo podía hacer. Yo no puedo poner todos estos, no lo puedo poner en filas. No me permite. Ya, no puedo hacerlo. Pero como ahora tengo estas medidas agrupadas en un grupo de cálculo, yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Puedo quitar todo esto. Si quiero le puedo poner genérico. Le pongo el genérico. Y aquí, el chiste es aquí. Aquí en filas puedo poner el filtro medidas, ¿no? Aquí, ¿no? Y aquí le pongo expandir. Y fíjense. Para cada medida tengo el desglose de cada tienda en ese caso. Puede ser el desglose de cada producto, de cada subcategoría. Esa es una nueva manera de armar un reporte con esta técnica de los grupos de cálculo. Muy útil, por ejemplo, cuando quiero mostrar un funnel. Funnel, por ejemplo, tengo... La primera medida sería número de contactos. Sería número de recibidos, atendidos, aceptados, ¿no? Esa construcción que quiero detallar, para construirlo puedo utilizar esta técnica, ¿no? Con grupos de cálculo. Hay algunos casos donde tenemos que hacer algunas modificaciones en nuestros grupos de cálculo para obtener el resultado deseado. Por ejemplo, en este caso yo le he agregado un nuevo elemento de cálculo que se llama participación. Te va a mostrar la participación dependiendo de la medida que tú elijas. Estamos aquí, les paso la fórmula, se les estoy dejando también. Es simplemente la división de la medida versus el calculate all, ¿no? Si necesitan más detalle del uso de all, pueden ver mi video de all y all selected para que entiendan por qué está saliendo este resultado. Ahora aquí vamos a aplicarlo, ¿no? Ya tenemos el grupo de cálculo, el elemento de cálculo, perdón, y tenemos aquí esta información. Ahora, obviamente, la participación tiene sentido en términos de unidades, tiene sentido en términos de monto, no tiene mucho sentido en términos de clientes, el número de clientes no va a sumar 100% en realidad, pero bueno. Donde sí definitivamente no tiene ningún sentido es si utilizo la medida margen. El margen no es un valor que sume un 100%, entonces esta participación no tiene sentido aquí. Entonces, en este caso lo que yo quisiera, por ejemplo, es evitar que este elemento de cálculo se muestre específicamente para la medida margen, por ejemplo. Entonces, para lograrlo, tenemos que utilizar la función isSelectedMeasure. Mira, me voy a ir a la vista de modelo y voy a modificar la fórmula de este elemento de cálculo. Primero lo que voy a hacer aquí, por ejemplo, lo voy a guardar esto en una variable, ¿no? Para hacerlo más fácil.
var participación, lo voy a guardar en una variable y voy a crear otra variable que va a ser el resultado. Y fíjense en lo que voy a hacer, mira. If, sí, is selected measure. Si estoy seleccionando en mi reporte una medida específica, por ejemplo, si estoy seleccionando la medida margen porcentual, quiero que me retornes vacío, blank. Si no, si estoy utilizando cualquier otra medida, dame el resultado que había puesto en esa variable. ¿Ya? De esta manera, si yo pongo... me falta return, perdón. Si yo hago esto, me voy a mi reporte, me voy a dar cuenta que cuando yo ponga margen no me va a salir nada. Para todos los demás me va a salir de participación. ¿No? Participación. Pero cuando elija la medida margen no me va a salir la información, que es justamente lo que yo no quiero mostrar en este caso. Porque la participación no tiene sentido a nivel margen. Ahora imagínense que tampoco quiero mostrar la participación para el número de clientes, porque tampoco tiene mucho sentido el número de clientes. Es una medida no aditiva. Ok, entonces quiero agregar otra excepción aquí. Me voy a la vista de modelo. Y aquí simplemente donde dice is selected measure puedo agregar otra medida, ¿no? En este caso quiero que el número de clientes tampoco lo muestres la participación porcentual. Perfecto, si yo vuelvo al reporte voy a ver que ahora para el número de clientes tampoco me muestra la información, ¿no? Para el margen y para el número de clientes no me muestra la participación, ese elemento de cálculo, pero para el resto sí. Ok, viéndonos a otro caso, puede pasar que a ti te interese que, bacán, que no se muestre la información, pero que sí se muestre el campo, pero que esté vacío. O sea, para que no se mueva tu reporte demasiado. Quiero que aparezca ahí participación, pero que no haya ninguna data. Es muy sencillo. Lo único que hay que hacer aquí es volver al reporte y aquí en lugar de blank, cuando tú pones blank, obviamente cuando no hay data se va a quitar de la matriz. Aquí simplemente podemos poner, entre comillas, un espacio en blanco, ¿no? Un espacio en blanco, entre comillas. Si yo hago esto en lugar de blank, me voy al reporte, vamos a ver que sí, me sale la participación, pero me sale vacío, ¿no? Que es justamente lo que yo quiero. Para el resto me sale una data, pero el resto vacío. Así no muevo el reporte. Puede pasar que en un reporte tú definas muchos grupos de cálculo, no solo uno. Por ejemplo, aquí yo les he agregado dos grupos de cálculo más. Uno que es acumulados, que lo que hace es crear tres elementos de cálculo con los acumulados, ¿no? Un acumulado anual, un acumulado trimestral y un acumulado mensual, utilizando funciones de inteligencia de tiempo que ya hemos aprendido. Tres variantes. Y he creado otro grupo de cálculo que son promedios. Este grupo de cálculo tiene tres elementos. Primero la medida original, después un promedio mensual, que es la división de la medida sobre el número de meses, y un promedio diario, que es la división de la medida seleccionada sobre el número de días. ¿Estamos? Entonces he agregado más grupos de cálculo. Dos grupos de cálculo más que si lo veo en el reporte veo que funciona. Mira, en este reporte que estoy colocando aquí como medida básica del monto de ventas, tengo las variantes, ¿no? El monto de ventas acumulado, en este caso sería como es agosto 2023, de enero a agosto. El trimestre sería agosto, el trimestre es julio, agosto, septiembre. Entonces sería desde julio y agosto la información. Y ese es solo el mes nada más. Después sigue el promedio. El promedio original, que es el valor de agosto. El promedio mensual, obviamente como estoy seleccionando un mes, tengo la información de un solo mes. Y finalmente tengo el promedio diario, que en este caso sería el monto de agosto sobre los días de agosto. Agosto tiene 31 días, es la división. Ok, ¿a dónde quiero llegar con esto, amigos? ¿Qué pasa si en un gráfico o en un reporte yo aplico al mismo tiempo varios grupos de cálculo? Por ejemplo, aquí en esta matriz le voy a agregar en columnas el grupo de cálculo de promedio. Está con el de acumulados en filas, en columnas voy a poner el promedio. Vamos a ver que tengo estos valores. En filas tengo el grupo de cálculo acumulado y en columnas tengo el grupo de cálculo promedios. Centrémonos en este valor que está aquí, en esta celda. ¿Qué valor está retornando ahí? Si me pongo a pensar, no es fácil de identificar, ¿no? Los grupos de cálculo no se ejecutan al mismo tiempo. Esto yo lo puedo leer como si fuera el promedio diario del acumulado o el acumulado de los promedios diarios. ¿Cuál de los dos es? Para definir eso, existe un concepto llamado precedencia. Si yo voy aquí a la vista de modelo y hago clic en cualquiera de los grupos de cálculo, veo que cada uno tiene aquí un número de precedencia. Aquí dice 6. El promedio tiene un grupo de precedencia 6 y acumulados tiene precedencia 5. ¿Qué quiere decir esto, amigos? El grupo de cálculo que tiene más precedencia se va a ejecutar primero. Digamos que tiene más prioridad. Entonces, en esta matriz, primero se va a ejecutar el promedio diario y después se va a ejecutar el acumulado. Y es por eso que me está retornando este valor. Si yo cambiara el orden, como vamos a ver,
va a obtener un resultado distinto. Entonces primero evaluemos por qué sale aquí 200.000. Tengo la matriz y vamos a averiguar el valor específicamente de esa celda. Ahí hemos colocado la medida monto de ventas medida original. Entonces, al margen del contexto de filtro, que eso viene después, primero evaluemos los elementos de cálculo. Aquí están actuando dos elementos de cálculo. Primero el promedio diario, que tiene esta fórmula, y después el acumulado anual, que tiene esta otra fórmula. Como habíamos dicho, como el grupo de cálculo de promedios tiene un nivel de precedencia más alto, se va a ejecutar primero. Entonces fíjense, ¿qué es lo que ocurre? La medida monto de ventas va a ser reemplazada por la fórmula del elemento de cálculo. Como ahí dice Selected Measure, va a considerar el valor de la medida original. Entonces cuando reemplace, en vez de monto de ventas va a obtener este valor. Eso es lo primero que va a pasar porque se ejecuta primero este elemento de cálculo. Perfecto. Ahora viene el otro. Pues estamos yendo en orden, ¿no? Ahora viene el otro acumulado. Aquí quiero señalar algo muy importante, amigos. Un elemento de cálculo no reemplaza toda la expresión. Si yo aplico un elemento de cálculo a una expresión, no va a reemplazar la expresión, va a reemplazar solo la medida. Va a buscar cualquier medida en esa expresión y lo va a reemplazar por la fórmula del elemento de cálculo. Entonces, en este caso, esa fórmula de ese elemento de cálculo acumulado año va a reemplazar solo la medida monto de ventas. Obviamente, debido a Selected Measure, va a considerar esa medida original. Entonces ahí, en lugar de monto de ventas, vamos a reemplazarlo por toda la fórmula del elemento de cálculo, tomando en cuenta que Selected Measure captura la medida que estaban. Entonces, esto es realmente la fórmula que se va a evaluar en la celda en amarillo. Y si lo vemos así, lo estudiamos así a detalle, obviamente en este video no quiero meterme a detalle en la evaluación de la fórmula, estamos hablando más que nada de elementos de cálculo. Vemos que en términos simples está haciendo lo siguiente, ¿no? Mira, está dividiendo el acumulado, el numerador, todo ese numerador es el acumulado de enero a agosto, el monto de ventas de enero a agosto, ¿sí? Está dividiendo el acumulado hasta agosto versus el número de días del contexto de filtro en el que estoy, los números de días de agosto. Está dividiendo el acumulado de enero a agosto sobre 31 días. ¿Eso tiene sentido? Obviamente no tiene sentido, ¿no? Entonces, en este caso, este valor me está dando un indicador que no tiene ninguna interpretación real o útil. Lo que tendría que hacer es cambiar el orden de ejecución para ver si así estoy retornando el indicador que yo quiero mostrar en este caso. Lo único que tengo que hacer es aquí en la vista de modelo modificar la precedencia. Primero que se tiene que ejecutar el acumulado y después el promedio. Entonces a este le voy a poner de precedencia. Lo voy a hacer así, primero 7 para que no haya conflicto. Y luego el promedio le voy a poner 5. Y de nuevo en el puse 7 le voy a poner 6. Ahí está. Entonces el promedio se ejecuta después, porque tiene precedencia menor 5 y el acumulado tiene precedencia 6, se ejecuta primero. Si yo vuelvo al reporte, veo que ahora tengo un valor distinto, como ven aquí, 25.000. Veamos si ese es el valor que yo necesito. Ok, tengo esta matriz y ahora tengo 25.000, ¿sí o no? Sabemos que en esa celda en amarillo tenemos el monto de ventas medida original. Ahora el orden de ejecución va a ser distinto. Primero voy a ejecutar el elemento de cálculo acumulado año. Entonces, bacán, reemplazamos esa medida por la fórmula del acumulado año. Perfecto. Después, ¿qué sigue? Ahora el otro, ¿no? Estamos yendo en orden inverso. Ahora el promedio diario. El promedio diario es esa fórmula va a reemplazar solo la medida, amigos. Solo la medida. Entonces voy a reemplazar esa medida, la fórmula del elemento de cálculo. Perfecto. Recuerden que Selected Measure va a capturar la medida original. Entonces, esta es la fórmula que se va a evaluar ahora en la celda en amarillo y vemos que es una interpretación distinta a la que teníamos antes. En este caso, el This Year to Date es una expresión que actúa sobre toda la primera expresión de divide, ¿no? Entonces, en este caso, yo puedo leer esta medida como va a ser la división del acumulado, monto de ventas acumulado de enero a agosto, porque estoy en agosto 2023, sobre el número de días también acumulados de enero a agosto. Me está retornando 25.600, que es un número que tiene más sentido, ¿no? Entonces, amigos, si se dan cuenta, este tema es un poquito más complicado de lo que parece. Dependiendo de la situación, el orden de precedencia puede darme un resultado distinto. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. No tanto a nivel básico. Si nosotros aplicamos los grupos de cálculo como hemos aprendido antes, con un solo grupo de cálculo, o unos grupos de cálculo que solo retornan una medida, no hay ningún problema. Pero cuando tú empieces a meter muchos grupos de cálculo y tratar de jugar con esos valores, probablemente tengas este problema. Entonces yo no recomiendo que sobreutilicemos los grupos de cálculo si es que no tomamos en cuenta esta situación que se puede dar al momento de armar un reporte en Power BI.
Y bueno amigos, para terminar, quiero señalar algunos temas que son un poquito avanzados, pero creo que sí son muy importantes al momento de utilizar los grupos de cálculo. En primer lugar, vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿ya? Yo tengo esta medida, que es el monto de ventas año anterior a la fecha. Esta medida la creamos juntos en el video, justamente hablando de los periodos a la fecha. Lo pueden revisar si desean. Eso no es relevante ahora. Digamos que es una fórmula compleja que es específicamente diseñada para el monto y yo quiero crear una versión genérica. Entonces puedo almacenar toda esta fórmula en un grupo de cálculo, ¿no? Me voy a la lista de modelo y vamos a crearlo juntos. Aquí lo puedo poner en cualquiera, lo voy a poner aquí en variantes de medida. En este grupo de cálculo lo voy a poner y lo voy a insertar aquí como un elemento de cálculo. Le voy a poner de nombre este elemento de cálculo año anterior a la fecha. Me retorna la información del año anterior a la fecha del monto, pero yo no quiero el monto, yo quiero de cualquier medida. Entonces aquí, en lugar de monto, ¿qué le pongo? Selected measure. Perfecto. Eso es fácil. Si yo pongo monto de ventas y pongo aquí la fecha, me va a obtener la información del año anterior a la fecha. Si yo cambio esto y en lugar de monto le pongo, por ejemplo, número de clientes, también este es el número de clientes del año anterior a la fecha. Este es el original y este es el año anterior a la fecha. Funciona con cualquier medida. Perfecto. Entonces, algunos desarrolladores últimamente están señalando lo siguiente, ¿no? Si yo tengo esa formulón ya almacenado dentro de un grupo de cálculo, puedo aprovechar esa fórmula para reducir el código que tengo que escribir al momento de construir una medida en DAX. Por ejemplo, mira, olvidémonos de este filtro. Yo quiero crear una medida que me diga el número de clientes del año anterior a la fecha. Ok, voy a crearla, mira, clic derecho, nueva medida, número de clientes, año anterior a la fecha. Yo tendría que poner todo ese formulón que habíamos puesto al principio. Pero ahora lo que podemos hacer es poner calculate de la medida número de clientes y aquí poner simplemente hacer referencia a ese elemento de cálculo. Mira, pongo aquí la tabla variante. Recuerden que es una tabla, el grupo de cálculo es una tabla del modelo, igual, y aquí puedo poner la variante, no, año anterior a la fecha. Vamos a ver si está bien escrito, debería estar bien escrito. Y listo, mira. He creado una medida con un simple calculate y dentro de ese calculate, dentro de este segundo argumento, tengo la definición de todo este elemento de cálculo que había definido. ¿Es válido hacerlo? Sí es válido hacerlo, amigos. Es una forma que actualmente se puede utilizar para ahorrar código, no tenerlo todo en un solo lugar y generar variantes fácilmente aquí. ¿Lo recomiendas, Julio? Yo personalmente no recomiendo que hagamos esto. Ya, es válido, pero si no tienes cuidado, te puede ocasionar algunos problemas. Es totalmente funcional si yo hago un calculate sobre una medida nada más. Si hago un calculate sobre una medida, va a funcionar, siempre va a funcionar. El problema está cuando dentro del primer argumento de calculate no pongo una medida, sino pongo una expresión que tiene varias medidas. Por ejemplo, ya no quiero el número de clientes al año anterior a la fecha, quiero el margen porcentual del año anterior a la fecha. Entonces el margen se define como la división, ¿no? Del monto de venta menos el costo de venta, todo esto dividido por el monto de venta. Esta es la definición del margen, ¿sí? Si yo en lugar de poner una sola medida pongo una expresión, un ratito, pongo una expresión, amigos, puede que salga, en este caso sí va a salir, pero quiero que tomen en cuenta que este elemento de cálculo va a actuar sobre todas y cada una de las medidas que encuentre aquí. Es decir, todo ese formulón que vieron se va a aplicar sobre esta medida, formulón, sobre esta medida también, costo de ventas, otro formulón, y aquí otro formulón. La expresión se va a volver gigantesca en realidad. Si tú lo expandes, es una expresión muy muy grande que muy probablemente va a ser muy difícil de auditar si es que tienes algún error. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de aplicación directamente de un elemento de cálculo dentro de una fórmula, de una medida. Yo personalmente no lo utilizo, pero si lo van a utilizar, siempre háganlo sobre una sola medida. Por ejemplo, toda esta expresión la puedo resumir con la medida de margen porcentual que ya tengo creada. Entonces, si hago esto, yo estoy seguro que me va a salir bien, porque esto se va a aplicar sobre una medida nada más, y yo puedo correctamente saber qué es lo que me está retornando. Pero si lo hago sobre varias medidas o una expresión compleja, muy probablemente, amigos, van a tener ese error. Eso es uno.
Lo otro que les quiero comentar es lo que les había dicho al principio de este video, y con esto cierro. Cuando tú defines un elemento de cálculo, por ejemplo la variación porcentual del año anterior que hicimos al principio, yo les enseñé que hay que hacerlo de esta forma. Pero en algunos videos he visto que sugieren que lo hagan de otra manera. Sugieren que lo hagamos aplicando la definición de otros elementos de cálculo dentro del mismo grupo de cálculo. Me explico. Voy a modificar esto de la siguiente forma. En vez de anterior, le voy a poner, aquí le voy a poner anterior, aquí le voy a poner diferencia. Entonces aquí, el año anterior, en lugar de hacer esto, yo puedo definirlo, ¿no? Como calculate selected measure de... Ya lo tengo, mira, tengo aquí variante año anterior. Esto ya lo tengo definido en un elemento de cálculo previo que tengo ahí. Y la diferencia también, la diferencia la tengo definida ya. Calculate selected measure. Y tengo la variante variación de año anterior. Ahorita lo vamos a ver. Ahí está. Y el resultado simplemente sería la diferencia sobre el año anterior y listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos aprovechando que esto ya lo tengo definido. Por ejemplo, el año anterior ya está definido aquí como un elemento de cálculo. Y aquí la variación anterior también lo tengo definido aquí. Entonces, en teoría, para ahorrar código, estamos aprovechando eso en esta definición. Ya. Esto yo personalmente tampoco lo recomiendo. ¿Por qué? Lo que sucede es que DAX es un lenguaje que no es parecido a lenguajes que ya conocemos, como Python o lenguajes de programación famosos, en el sentido de que esos lenguajes permiten utilizar un concepto llamado recursividad. Yo puedo aprovechar la definición de algo dentro de la definición de otra cosa. En este caso, eso es lo que estoy haciendo. Al momento de crear este elemento de cálculo, estoy aprovechando la definición de otro elemento de cálculo. Y eso no debería estar permitido, amigos. DAX en realidad no permite eso, pero por algún motivo en los grupos de cálculo sí lo está permitiendo. ¿Ya? Eso en primer lugar, por ejemplo, nos puede llevar a un problema de referencia circular. Ahorita no pasa nada, pero al momento que tengas un montón de grupos de cálculo y un montón de elementos de cálculo, hay un riesgo, ¿no? En el que tú tengas una cadena de definiciones. Puede pasar, y me ha pasado. Entonces, ese es uno. Lo otro es, como le dije, como DAX es un lenguaje que no soporta recursividad por ahora, quizás esto lo corrijan, entonces en un futuro de repente no se permite hacer esto. Pero en general, amigos, yo lo que trato de hacer es evitar utilizar de un elemento de cálculo en la definición de otro elemento de cálculo, como está sucediendo aquí. Lo que hago simplemente lo creo así, a la antigua, con variables y listo. Ya tengo el valor correcto. Yo creo que esa es la manera de que nos ahorramos cualquier inconveniente o imprevisto respecto a las fórmulas que definamos. Y bueno, estimados, hemos llegado al final de este extenso video. Sé que me he demorado más días de lo normal en poder terminarlo. Sinceramente cometí el error de querer abarcar demasiados temas en un solo video. La primera versión que grabé ya hace varios días duraba casi 1 hora y media, pero sinceramente no estaba satisfecho con la calidad que tenía. Era demasiado denso, no fluían bien las explicaciones, entonces decidí hacer varias regrabaciones y digamos que esta es una versión 2, una Director's Cut de los temas de grupos de cálculo. Para mí lo más importante de grupos de cálculo, primero ver lo más importante, entender lo que hacen y poder aplicarlo en, digamos, en nuestras labores diarias respecto a Power BI, y espero haber hecho un buen trabajo con este video. Como siempre, quiero darles las gracias a todos ustedes y especialmente a aquellos que han decidido formar parte de la membresía del canal. No tengo palabras de agradecimiento para esas personas que están aportando económicamente a este proyecto, más que tratar de mejorar cada vez más la calidad de mi contenido. Sin más que agregar, amigos, nos estamos viendo la próxima semana y les mando un abrazo a todos. Cuídense.